Hola, muy buenos días. Dios les bendice en esta mañana. Gracias por estar una vez allí conectados para recibir lo que viene del cielo. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice. Vamos a entrar en tiempo de oración en esta mañana para comenzar nuestro tiempo devocional. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te glorificamos. Gracias por esta mañana. En esta mañana, Señor, en este hermoso Gracias día que porque tú sabemos nos das, que que tu tú voz nos es regalas, escuchada Padre de la gloria. para guiarnos, Sabemos que todo está para bajo tu protegernos, dominio, para bajo tu instruirnos, autoridad, bajo para tu control, enseñarnos, Espíritu Santo de Dios. para Y darnos lo colocamos que en viene tus del manos, cielo, Señor amado amado, Dios. el tiempo Gracias de hoy, porque Señor. a dónde iremos si solo Danos tú la tienes paz que palabras de sobrepasa vida todo eterna. entendimiento. Te damos Danos muchas de gracias, locura, Señor, en esta hora, en este esta tiempo. mañana, Señor. A Te lo ti pedimos. colocamos este tiempo, en nuestras vidas, Señor, están delante de ti. Que En tú el nombre de obres, Jesús, te que tú damos muchas derrames de gracias, tu papá. gracia y de tu favor Gracias te damos, en Dios. nuestras vidas, En el Señor. nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y hoy culminamos el tema de viviendo en excelencia. Es un tema tan nutrido y todo lo que tenga que ver con la palabra trae una gran enseñanza para nuestras vidas. Pero lo más importante no solamente es que estés allí atento, atenta a la instrucción, sino que también la puedas atesorar en tu corazón. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Cada consejo, cada herramienta, cada cosa que el Señor nos habla por su palabra, necesitamos aplicarla y convertirla en un estilo de vida, no algo pasajero, no solamente que hacemos el día de hoy y el día de mañana ya lo ignoramos y se nos olvida, sino que debe ser todos los días para que esto traiga una transformación a cada uno de nosotros. Y estamos hablando acerca del apóstol Pedro, de Pedro cuando caminó con Jesús. Este hombre que tenía tal vez una convicción en su corazón de amar a Jesús, de seguirle aún hasta la misma muerte. Pero nos encontramos que este hombre negó a Jesús con 3 verbos. Y ya vimos 2 de ellos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 57, vemos el primer verbo. Y fue con conocer, ese ya lo vimos. El segundo, en el versículo 58, que habla del ser. Y hoy vamos a hablar del tercero. Y es en el versículo 58. ¿Qué dice el versículo 58? Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Entonces aquí vemos el tercer verbo y es el ser. Habla, dice la escritura en el versículo 58, el ser. Ahora vamos a ver hoy el tercero, el versículo 59 y 60. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Entonces habla, dice, no sé lo que dices, habla del saber. Y hoy vamos a hablar de la importancia de nosotros saber, de nosotros tener el conocimiento claro en nuestras vidas. Y vamos a hablar acerca del conocimiento. Para esto nosotros necesitamos tener como un buen hábito la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros no leemos la palabra, estamos condenados a creer en lo que los demás nos dicen. Y no solamente se aplica con la palabra, con todo. Si nosotros no tenemos ese buen hábito de la lectura, vamos a estar siempre condenados a creer en lo que los demás nos dicen. Es más, nosotros por mucho tiempo hemos caminado con rudimentos en nuestro evangelio, en nuestra vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque nos han hablado cosas que suenan bonitas, pero que realmente no son bíblicas y termina siendo una herejía. Por mucho tiempo se dijo que ayúdate, que yo te ayudaré. La Biblia dice. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la palabra, pero lo repetíamos y decíamos, así dice la palabra. O no se cae una hoja. Que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y eso suena bonito, pero eso no es bíblico. Entonces, como nosotros durante mucho tiempo, por tradición, hemos traído como tradición y lo hemos hecho una doctrina. No es que no se mueve ni una sola hoja de un árbol, se mueve sin la voluntad de Dios. Como les repito, suena bonito, pero eso no es bíblico. Entonces termina siendo una herejía. Es que el que canta ora 2 veces. Suena bonito, pero eso no es bíblico. Por tradición nosotros lo repetimos y nosotros no podemos ser como loritos repitiendo lo que los demás nos dicen sin tener un sustento bíblico. Es más
predique, es decir, ver predicaciones por las redes, por los medios, a nosotros leer la palabra. Necesitamos ir, escudriñar. Pastor, pero es que yo leo la palabra y no la entiendo. Vas bien. Vas bien, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a leer la palabra y no la entendemos, estamos en un proceso de liberación. Y entonces nuestro entendimiento se abre y viene la revelación. La revelación. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Hoy va a estar el devocional con varios textos. Vamos a tratar ya de terminar este tema el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículos 16 en adelante. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Continúa. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, subraya allí sabiduría y revelación, herramientas. Recuerda que cada devocional es una herramienta. Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría y de revelación o de conocimiento. Entonces ya subrayaste sabiduría y revelación. Sigue leyendo 18, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Subraya llamado. Llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Subraya herencia. Amén. Sigue. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Subraya allí poder. Poder. Entonces, sabiduría es logos, pero revelación es rema. Entonces dice que venga el espíritu de sabiduría, logos. La sabiduría es tener la capacidad de aplicar un conocimiento. Esa es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Entonces nosotros necesitamos el conocimiento, pero también la sabiduría para aplicarlo. Hay personas que tienen tanto conocimiento, pero no saben cómo transmitirlo. Eso entonces se necesita la sabiduría para transmitirlo y aplicarlo. Pero también habla de la revelación. Y la revelación es la palabra rema, la palabra viva. Entonces, que ese conocimiento que tenemos lo sepamos aplicar, pero también vivir en ese conocimiento y en esa sabiduría para nuestras vidas. Ahora, ya según lo que tú subrayaste, ya subrayaste sabiduría, revelación, subrayaste llamado, herencia y poder. Yo quiero que tú mismo comiences a ver la riqueza que hay en este texto, porque cuando sobre tu vida hay el espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, que viene la palabra logos, pero también la palabra rema. La palabra logos impacta tu vida, pero la palabra rema transforma tu vida. Cuando uno llega y escucha un mensaje, uno dice, wow, la palabra logo, tremendo mensaje. Pero cuando viene la palabra rema es cuando viene la transformación, porque esa palabra cobra vida en mi vida. Es esa palabra que logra llegar al corazón, no solamente se queda acá, que es de lo que estamos hablando, el logos, el conocimiento queda acá, pero cuando permitimos que ese logos baje a nuestro corazón, Amén, es donde se convierte en el rema de Dios, porque es el Señor trayendo una palabra de su espíritu impartida a nuestro espíritu, y es de la única manera como en nuestra vida se operan cambios. Ahora, según este texto, cuando se recibe el espíritu de sabiduría y de revelación, entonces, ¿qué entendemos? Según lo que subrayamos. Entonces, ¿qué subrayamos? ¿Cuáles fueron las tres palabras que subrayamos? Sabiduría, sí, revelación, sí, llamado, sí, herencia y poder. Entonces, cuando tú sabes y recibes la sabiduría, la revelación en ti, ese espíritu, entonces vas a entender, primero, tu llamado. Segundo, cuál es tu herencia. Y tercero, cuál es el poder que actúa en nosotros. Llamado, herencia y poder. Si te das cuenta, en este texto, tan enriquecido que está, pero ahora necesitamos que eso sea logos. Entonces, que sobre tu vida venga un espíritu de sabiduría y también de revelación, para que sepas cuál es tu llamado,
¿Cuál es tu herencia? ¿Y cuál es el poder que opera en ti a través del Espíritu Santo de Dios? Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, también vamos a desconocer lo que tenemos, lo que nos pertenece. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra herencia? Según tu llamado, Dios te capacita y te equipa con lo necesario para que lo puedas desarrollar. Y también te da el poder para que lo puedas hacer. Entonces, sabes tu llamado, tienes las herramientas para desarrollarlo y el poder para ejecutarlo, para desarrollar ese ministerio con excelencia. Entonces, si te das cuenta, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro tal vez tenía el llamado, pero ahora desconocía cuál era su herencia y el poder que actuaba en él. Entonces, por esa razón terminó negando a Jesús. Ahora, la revelación de la palabra se recibe es cuando nosotros nos sumergimos en la palabra. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que darle importancia e interesarnos nosotros mismos por aprender la palabra de Dios. Pedro aquí dice, no sé, no tenía una revelación, no tenía un conocimiento. Él había sido advertido, pero no lo asimiló, no lo procesó, no le prestó atención. Y nosotros en estos tiempos tenemos que prestarle atención a lo que la palabra del Señor nos quiere hablar y nos quiere enseñar por este tiempo. El Señor Jesús, cuando fue al desierto, Él nos deja una enseñanza. Y Él dice allí, cuando fue tentado, dice, no solo de pan vivirá el hombre, dejándonos la enseñanza que van a venir momentos fuertes y difíciles, y de la única manera como nosotros vamos a lograr salir adelante es con el rema de Dios en nuestra vida, con esa palabra que nos fue revelada, esa palabra que nos fue enseñada. Y lo que está diciendo el pastor, muchas veces leemos y decimos, es que yo no entiendo y no entiendo. Pues tienes que leer y volver a leer hasta que esa palabra se te revele. Es importante que nosotros hagamos ese ejercicio y no digamos, ay no, pues yo no entendí, entonces yo mejor cierro mi Biblia y más bien canto y más bien adoro y más bien toco el instrumento o más bien por la tarde vuelvo y lo hago. No, siéntate, dile, Espíritu de Dios, tráeme esa revelación, que yo pueda entender, que los ojos de mi entendimiento sean alumbrados para poder entender, para poder comprender lo que tú me quieres hablar a través de la palabra de Dios. Ahora, es bien importante que nosotros no le demos una aplicación desde la parte personal, porque se le puede dar una interpretación a la palabra desde mi alma, desde mi corazón. No, es lo que el Espíritu de Dios está hablando a través de la palabra a mi vida. No es la aplicación que yo le quiera dar. Y necesitamos nosotros no sacar un texto de contexto, porque siempre como que nos quedamos con un solo texto y de eso hacemos doctrina, que es lo que yo les he hablado. Necesitamos es un buen conocimiento, la lectura de la palabra, lectura de la palabra, lectura de la palabra. O muchas veces tomamos las citas bíblicas que nos favorecen, que nos convienen, que, esto sí es para mí, que Dios me va a bendecir. Pero cuando el Señor nos dice, te exhorto no, eso es un regaño, ese no es para mí. Por eso el pastor está diciendo, tomemos toda la palabra de Dios, aprendamos a tener estudios bíblicos, y los estudios bíblicos se hacen en orden, ¿sí? Para poder tener una revelación de lo que nos está diciendo el pastor, no una interpretación personal, porque de las interpretaciones personales es que han salido las sectas, aquellas iglesias donde se predican doctrinas de error, doctrinas de confusión. Entonces necesitamos aprender a tener un estudio profundo de las escrituras y necesitamos aprenderlo a hacer de una manera ordenada. Y no es la bibliomancia, porque yo he visto algunas personas que dicen, bueno, hoy me levanto a orar, a ver el Señor qué me habla aquí. Y entonces ahí es lo que el Señor les quiere hablar. Eso no es de esa manera, porque no podemos tomar la Biblia como si fuera un naipe de cartas, que entonces ¿cuál es la lectura del día de hoy? Necesitamos tener el respeto por la bendita palabra de Dios, y el Señor es claro en nuestras vidas, así que toma un libro y léelo durante todos los días. Sí, el libro durante los días, entonces vas a leer versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, y Dios te está hablando, porque toda la escritura es inspirada
por Dios. Ahora, mira lo que dice Oseas, capítulo 4, Oseas, aquí lo tengo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice, es un texto muy conocido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, una cosa es la falta de conocimiento, pero sigue leyendo. Oseas 4:6. Dice la escritura, y por cuanto desechaste el conocimiento. Una cosa es que a nosotros nos falte el conocimiento y otra cosa es que nosotros desechemos el conocimiento. Entonces necesitamos, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces hay un gran riesgo en desconocer una verdad. Hay un gran riesgo en desconocer una verdad. Ahora, mira lo que dice Isaías. Ahora, perdón, pastor, que interrumpa un momento. Ahora, ¿por qué dice que el pueblo se perdió? ¿Porque le faltó conocimiento? Porque dejaron de aplicar la palabra. Dejaron de leer. La Biblia dice que Dice mi pueblo. el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo se desarrolla el temor a Dios? Y el temor a Dios no es un temor de miedo, sino es ese temor reverente, el quererle agradar a Él, el querer hacer las cosas bien. ¿Cuándo se pierde ese temor? Cuando se deja la palabra de Dios. Y es que mira lo que tú estás La palabra de diciendo. Dios es lo que nos hace vivir en temor del Señor. Dice la palabra, dice la escritura, le habla al sacerdocio, allí en Oseas 4:6, dice, porque te olvidaste de la ley. Le habla al pueblo, dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y desechaste el conocimiento. Lo que dice la palabra, la pastora, cuando dejamos de aplicar la palabra, cuando dejamos de vivir, se olvidaron. Cuando entra ese cansancio y damos lugar a ese cansancio que no viene de parte del Señor, sino viene muchas veces de nuestras propias circunstancias, o muchas veces son cosas que el maligno pone, que decimos, ay, hoy no quiero leer, mañana no quiero leer, y se fue el mes, se fueron los meses y dejamos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la lectura? Para evitar caer en lo que en la exhortación que el Señor tiene para con el pueblo, para evitar olvidarnos de Dios, para evitar desechar, porque como ya no me interesa y ya no es importante, entonces alcemos por allá la Biblia y que se llene de polvo. No, no podemos dejar de ver la palabra de Dios con la importancia que ella merece para con nuestra vida, porque es que en ella tenemos absolutamente todo. Tú no puedes desechar el manual. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos volvemos unos expertos. Ah, no, uno le va a enseñar algo a alguien. No, eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo hice, eso yo ya lo apliqué. Entonces, si ya lo sabe, si ya lo hizo y ya lo aplicó, entonces la pregunta es, ¿por qué estamos como estamos? Amén. Y mira lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 13. Mira lo que dice la escritura. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció. Dice, y su gloria pereció. Entonces, mi pueblo fue llevado cautivo. Entonces, la falta de conocimiento nos esclaviza. La falta de conocimiento nos esclaviza. Estamos esclavos de lo que los demás nos dicen. Desconocemos una verdad y eso nos hace esclavos. Dice que por falta de conocimiento el pueblo fue llevado en cautividad. Por eso dice la escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, porque también es importante, y mire qué tremendo es, porque cuando nosotros no aplicamos la palabra, no aplicamos el conocimiento, nos hacemos cautivos, cautivos de situaciones, cautivos de circunstancias, cautivos de las tinieblas, porque se tiende a hacer cosas incorrectas, obviamente que se cae en una esclavitud. Sí. Si nosotros vamos a Mateo en el capítulo 4, cuando tengas el tiempo y lo leas, todo el tiempo el Señor pudo contrarrestar toda acechanza del maligno contra su vida con la palabra de Dios. Él siempre le dijo, porque escrito está. Él no dijo, porque yo soy hijo de Dios, entonces yo quítese de aquí. No le dijo eso al diablo. Le dijo, porque la palabra de Dios dice, porque escrito está.
Es decir, tuvo una autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un conocimiento y supo cómo enfrentar la tentación. Cuando nosotros tenemos un conocimiento, vamos a saber cómo enfrentar la tentación, cómo enfrentar las circunstancias, cómo enfrentar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Pero cuando no hay un conocimiento, terminamos cautivos, pastor. Y entonces es ahí, la ignorancia nos lleva a la cautividad. La ignorancia lleva a vivir un estilo de vida que no es bíblico. O sea, la ignorancia nos lleva a vivir un estilo de vida que no es bíblico. Tú y yo estamos llamados y debemos ser distintos al mundo. Debemos ser diferentes. Debe haber una diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el mundo incrédulo. Nosotros necesitamos tener y que se note esa diferencia. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, no vamos a ser capaces de mantener esa distinción y tampoco saber qué es lo que nos diferencia. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, vamos a saber qué es lo que nos diferencia. ¿Qué es lo que nos diferencia? Porque de lo contrario, o nos volvemos livianos, porque caemos en una liviandad, o nos vamos al otro extremo, que nos volvemos unos religiosos. Y hay un gran peligro, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos formando nuestro propio cristianismo basado en emociones, basados en nuestra mente carnal y no en la palabra de Dios. No podemos formar nuestro propio cristianismo. El cristianismo debe estar basado en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Por eso para muchos, vuelvo a lo mismo, no podemos irnos a los extremos, ni ser livianos, religiosos y tampoco legalistas. Porque esto le hace daño a la iglesia y al creyente. Un cristiano legalista o liviano le hace daño al creyente como al inconverso, al no creyente. Le hace daño a la iglesia. Se convierte en piedra de Y tropiezo. al religioso, el cristiano religioso, porque está el legalista, el religioso y el liviano. El que vive un evangelio en apariencia, que no ha permitido que la palabra de Dios le sea revelada, que impone cosas, pero que no es hacedor de ellas. Y entonces terminan formando su propio cristianismo. Pero yo no le veo nada de malo. ¿Pero qué tiene de malo? Pero yo conozco a alguien que lo hace y entonces yo también termino haciéndolo, porque comenzamos a caminar en una vida bajo conveniencia, de lo que a mí me conviene del evangelio. Solo extracto lo que me conviene, pero no vivo la palabra en su totalidad. El desconocer una verdad hace que nosotros vivamos un estilo de vida contrario a lo que dice la palabra, o que estemos formando, que es un gran riesgo, nuestro propio cristianismo. Ahora, pastor, el conocer la palabra de Dios renueva nuestra mente. Y todos los días nosotros necesitamos que nuestra mente sea renovada. Porque no nos vayamos tan lejos. ¿Qué escuchamos todo el día en estos días? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando todo el tiempo malas noticias. ¿Cuántos murieron de coronavirus y cuántos se contagiaron de coronavirus? ¿Cuántos están siendo asaltados? ¿Cuántos están siendo robados por las calles? ¿Cierto? Y necesitamos renovar nuestra mente de todo eso que estamos escuchando a diario. Necesitamos caminar con una mente transformada, y de la única manera es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no hay otra forma de cómo nosotros poder caminar de la manera como Dios quiere que caminemos, si no es a través de su bendita palabra. Y terminamos con Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como la gente común, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahí nos empieza a dar una lista. ¿Pero por qué quise tomar esta porción? Porque dice que no andemos como los otros gentiles, que caminan de acuerdo a sus pensamientos, que actúan de acuerdo a lo que ellos piensan. Dice que ellos lo hacen porque en ellos hay ignorancia de Dios. Y nos está haciendo un llamado al apóstol Pablo y nos dice: no caminen así. Porque no podemos caminar así, porque a nosotros ya nos fue entregada la palabra de Dios. Es decir, que nosotros ya no somos ignorantes de quién es Dios. Ya tú y yo no somos ignorantes dónde encontrar la solución a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Amén. Así que
sobre tu vida venga un espíritu de sabiduría y de revelación. Renovar nuestra mente, renovar con la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, sacudirnos de tantas cosas, desaprender para poder aprender, para volver a aprender, desaprender muchas cosas que aprendimos mal. Aprendimos mal, iglesia, aprendimos mal muchas cosas porque desconocíamos la palabra, porque le dimos más peso a quien daba la palabra que a la misma palabra. Y yo siempre les he dicho a la iglesia, aún si yo lo digo, si la pastora lo dice, porque no estamos exentos de equivocarnos, si nosotros lo decimos, vea la palabra, ve y escudriñalo. A mí me encanta, me gusta mucho, me agrada cuando vienen personas y me dicen, pastor, estuve escudriñando y leyendo lo que usted nos explicaba en la palabra. Y sí, hay otros que me dicen, pastor, yo tengo un punto de vista, usted me ayuda, por favor, porque le estuve prestando atención y fui a la palabra sobre lo que usted me decía. O cuando te dicen, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Eso me agrada mucho, porque eso quiere decir que están investigando, que están indagando. No, y eso lo anima a uno a que uno sea más responsable Con lo que habla, con lo que dice y predica. Cuando usted le dicen a uno, no, es que me parece o no me parece, o me quedó duda, o pastor, encontré esta otra cosa de lo que usted habló, encontré esta otra porción que ayuda a afirmar lo que usted está diciendo. Eso nos ayuda porque nos enriquece y nos exige cada día más a nosotros. Entonces, sí, amén. Entonces eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque desaprender no es fácil. Desaprender no es fácil porque durante mucho tiempo caminábamos creyendo exactamente lo mismo. Hábitos, costumbres con las que veníamos, formaciones que tuvimos en nuestros hogares, no porque nuestros padres hubiesen sido malos y nos hubieran querido enseñar mal, sino porque ellos también fueron instruidos así y ellos nos formaron a nosotros pensando que era la forma correcta. Pero cuando uno va a la palabra de Dios es donde uno aprende cuál es la forma correcta, qué es lo que Dios quiere para con nuestra vida. Entonces es a lo que el pastor se refiere cuando dice, no es fácil soltar cosas, no es fácil. No es fácil soltar cuando venimos de otras religiones o venimos de otras congregaciones donde hemos aprendido diferente, y ahí es donde se requiere el conocimiento. Y no es porque tengamos una verdad absoluta, no, sino que nosotros caminamos en esta verdad. Procuramos caminar. Esta es nuestra regla de oro. Este es nuestro manual de vida por excelencia. Entonces aplicamos esta palabra y muchos se han resentido con verdades que nos han llevado a una libertad. Muchos, después vamos a tener tiempo para hablar de cada una de ellas, porque al principio nos resentimos, porque consideramos que no es así, no puede ser. Sí es así, porque hay una verdad, y esto nos lleva a un conocimiento más profundo, y la verdad nos hará libres. Así que necesitamos el conocimiento, necesitamos la sabiduría, necesitamos ese espíritu de revelación para conocer y entender nuestro llamado, nuestra herencia y el poder que actúa en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te alabamos y te bendecimos, recuerdas lo importante que es tener un conocimiento. Gracias, y no Señor, solamente que nos quedemos con el conocimiento, sino también con la revelación de ese conocimiento. Gracias, Señor. Jesús. Padre, gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, este manual de vida que nos enseña cada día más, Señor. Ayúdanos a acercarnos hasta donde más podamos, Padre de la gloria, a caminar conforme está escrito en tu palabra, Señor. Sabemos que somos seres humanos, que fallamos, que nos equivocamos, Señor. Reconocemos en esta mañana que no tenemos la verdad absoluta. Por eso necesitamos de ti, Señor. Cada vez que abrimos las escrituras, Señor, necesitamos de ti, Señor, que tú estés allí, Señor, guiándonos en la palabra, la herencia, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, rasgando todo velo que no nos dejaba entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios,
digno, como que lo si dice no tu palabra. entendimos la primera Como vez que obrero, leímos, lo podamos que no se volver a hacer y que avergüenza, dice allí la palabra, venga, de usar Señor bien la amado, palabra de esa verdad, que liberación, usa Señor bien la amado, palabra de para verdad. entender tu En el nombre de palabra, Jesús, Señor, te damos para gracias, que no mi Dios. caigamos cautivos del enemigo, para que no caigamos cautivos de nosotros mismos, En el poder Señor, de tu autoridad, sino para Dios. poder caminar en la libertad con la que tú nos hiciste libres, Padre de la Gracias te gloria. damos, Señor. Y la libertad con la que tú nos hiciste libres es con la palabra La de palabra vida. de Dios. Señor amado, por eso clamamos y te pedimos, Te Espíritu damos de gracias, Dios, en esta danos la mañana. capacidad de entenderla, danos la capacidad, Padre de la gloria, de asimilarla, Señor, de compartirla también, danos la capacidad, Señor, porque no solamente es para nosotros mismos, Señor, sino también es para poder impartir tu palabra a otros, Señor, que podamos ingerir tu palabra, Señor, digerirla, Señor amado, y aplicarla, Señor, conforme tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor amado, no solamente siendo oidores, sino también hacedores, que lo que recibimos en nuestro espíritu, Señor, Gracias sea con Dios. nuestro estilo de vida, podamos revelar que verdaderamente fue una palabra rema para cada uno de nosotros, Señor. Te damos En el nombre de gracias por Jesús. este día, por Gracias, este Señor. tiempo y por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, dulce Espíritu Santo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y amén. Amén y amén. Herramienta que nos queda en esta mañana. Señor, da un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento para poder entender el llamado, la herencia y también el poder que actúa en nosotros. Ora de esa manera para con tu esposo, tu esposa, para con tu familia, para con tus hijos. Señor, un espíritu de revelación, de sabiduría y de conocimiento. Amén. El día de mañana, recordemos, estamos en nuestro tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. El día sábado a las 6 de la tarde estamos con parejas. Y el día domingo a las 9 con niños. Y a las 10 vamos con nuestro servicio dominical. Y recordemos, este mes celebran el Día del Padre y la iglesia está haciendo algo muy delicioso, porque vamos a tener un plato delicioso para que también lo puedas compartir con tu familia. Esto es para Hebrón, para los recaudar fondos para Hebrón, y vamos a tener un sancocho de gallina. Sancocho de gallina, que eso viene con la gallinita, con mazorca, con platanito, arroz, viene con aguacate, delicioso. Que podamos sorprender a ese varón que le gusta ver ese plato así grande, delicioso. Entonces les vamos a estar dando más información. Recuerden que esto es para recaudar fondos para poder cancelar y pagar la cuota que tenemos de Hebrón, la obligación bancaria. Mis amados, Dios les bendiga, un excelente día. Bendiciones a todos, Dios les guarde. Bendiciones.